Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Esta mañana, por debajo de la puerta de mi casa, encuentro este papelito. No dice nada, dice PET cremaciones. Ya llegamos a San Juan. Todas las mascotas van al cielo para que te acompañe toda la vida. Cremaciones de mascotas incluye urnas y la dirección es en Mendoza y los teléfonos son de Mendoza. Vamos por parte, me parece excelente todo lo que haya en este sentido, pero lo que me hizo reflexionar, porque hace un par de días también recibí de llamada de un sistema de alarmas y la dirección era de Mendoza. Y recibí también de alguien que me ofrecía internet y también la dirección venía de Mendoza. Lo felicito a los mendocinos porque están tratando de ganar mercado. Pero cuando yo pienso que la soda que consumimos, una parte de la soda, tienen marcas que vienen de Mendoza, o las gaseosas, y paran el camión, descargan, porque lo lógico sería que tuvieran al menos un depósito y que una camioneta repartiera esto en la ciudad. Entonces yo digo, estamos perdiendo muchas fuentes de trabajo. El problema no es de los mendocinos, los reitero, los felicito por ir a buscar mercado. Es tal vez de nosotros que de pronto creemos que la única salida es hacer empanadas. Y no, hay muchas posibilidades de nuevos trabajos. Creo que tenemos que empezar a pensar que el mundo está cambiando, que no nos van a cambiar toda la vida, pero que de alguna forma tenemos que ir pensando cómo vamos cada uno a tener un trabajo que tal vez sea distinto, cómo nos vamos a ir reinventando. Y este es el gran desafío de los tiempos que vienen. Señores, esto es La Ventana. Juanca, temas de hoy. Uno de los temas de hoy es que se dio a conocer por parte de la Corte Suprema de Justicia, con el voto de sus 3 integrantes, que rechazaron el planteo de Cristina Fernández, lo que había pedido la expresidenta, que se separara a Ricardo Lorenzetti, porque Lorenzetti había dicho en una entrevista radial que para él tenía que resolverse antes de que se oficializaran las candidaturas. Según Cristina Fernández, esto era adelantar opinión, cuestión que no se puede en el ámbito del derecho, y pedía que se apartara. La Corte Suprema dijo que no había motivo, por lo cual Lorenzetti, junto con los otros 2 integrantes, va a tener que juzgar lo que llegó ya con sentencia en segunda instancia del juicio de vialidad de Cristina Fernández. Bueno. La fecha es mediados de julio. 19 de julio es cuando se oficializan las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, porque se vota en septiembre. Si llega oficial, ya tiene fuero. Hubo 2 temas también que esta tarde tuvieron mucha repercusión. Por supuesto, las marchas que se hacen todos los miércoles, pero esta vez se incluyó el tema Garrahan, que aparentemente están tratando de que se nacionalice, ¿no? Hoy los médicos que estaban en protesta aceptaron la propuesta del gobierno. Es que el Pero tema se está yendo a otros sanatorios y hospitales. Hay un tema que yo creo que el gobierno tiene que ajustar un poco la puntería. No pueden salir, como por ejemplo, una diputada nacional que dice, bueno, si el médico sabía a qué se atenía, no puede, si ha querido elegir esa carrera, es lo mismo que un peluquero, lo mismo que... Pará. Si faltan pediatras, ¿y por qué no seguiste cirugía estética, que se necesitan más? Y esto lo dijo una diputada. Se ve que esta señora no sabe que algún día va a dejar de hacerse cirugía estética y va a necesitar un médico que la atienda en últimos momentos, y no va a haber, porque los médicos son seres humanos que viven de lo que trabajan. Y no puede ser que un médico residente esté cobrando 800.000 pesos o un médico de hospital 1.200.000. En el Garrahan, nada menos. Cuando un senador, el aumento que ha tenido son 350.000 pesos y ya están cobrando 9,5 millones. Y este es el otro tema, el de los senadores. Ojo, se está tocando este tema a propósito para que no se hable del otro tema. Pero vamos a ser coherentes. Cuando se habla de porcentajes de aumento,
No es lo mismo el porcentaje de 10 que el porcentaje de 1. Le dan el mismo porcentaje. Lo que han hecho los pícaros legisladores que tenemos, porque para picardía están ellos, lo que han hecho es hacer el mismo porcentaje para todos. Entonces, lógicamente, rápidamente ha crecido el sueldo del legislador, porque está enganchado con el sueldo de abajo. ¿Cómo es el sistema? Ellos tienen un sistema de puntos. Sí. Entonces, los senadores cobran 2.500 puntos, Sí. más 500 por desarraigo, que son todos menos 4, más Sí. 1.000 por gasto de representación, 4.000 puntos en total. Cada punto tiene un valor. ¿Está bien? Entonces, cuando aumentan los sueldos para todos los empleados, ese valor aumenta también y se aumenta su sueldo automáticamente. Claro, pero por eso Y digo, ellos dicen, no, nosotros no nos aumentamos. no se aumentan. Entonces, si eso se aumenta un 4%, vamos a suponer, de un sueldo de 10 millones de pesos, no es lo mismo que para un sueldo de 500.000 pesos. Totalmente. Y estas son picardías, las saben hacer. Pero el tema, nos perdemos si solo pensamos en el sueldo del legislador. El sueldo del legislador es la mínima parte del presupuesto del Parlamento argentino. El problema es que si el senador o el diputado se pagara la cantidad de asesores que tiene con sus ingresos, no que gane 10 millones, que gane 20 millones, pero que se paguen los asesores, porque si ha llegado es porque cree en sus condiciones. Y no es así. Tiene 20, 30, 40 asesores y la Cámara de Diputados tiene una biblioteca y una imprenta del Parlamento que no la tiene ningún diario del país, ni todos los diarios juntos de San Juan tienen esa biblioteca. Y cada uno fue depositando como estratos lo que pasaba su gestión y dejaba a sus amigos instalados. Son los costos de la política. Tiene que estar bien pago un senador, seguro, y tiene que pagar de su bolsillo la cantidad de asesores que necesite. Hay otro tema que también te dicen, y algo de razón pueden tener. Tenés que tener cierta sensibilidad a la hora de legislar. Si vos tenés un jubilado que puede haber aportado 40 años y cobra la mínima, y vos cobrás 30 veces más que ese jubilado, no vivís la realidad de ese jubilado. Entonces vos no sabés lo que es para ese jubilado 50.000 pesos más o 100.000 pesos más, porque para vos es un vuelto. Entonces, tienen que tener cierta sensibilidad. No puede haber tanta diferencia de ingresos. Mira, ahí escuchaba una médica de La Matanza. Esta señora jubilada decía, miren, yo cobro de jubilación 800.000 pesos. Yo he atendido 15 partos por día en La Matanza. Llegué a atender hasta 15 partos en un día. A lo mejor una semana atendía 50, pero 15 en un día. Y ahora cobra 800.000 pesos como jubilada. Ella, todo el año, no puede pagarse el geriátrico. Todo el año de ella es un mes de legislador. Bueno, entonces ahí es donde empiezan las diferencias y las broncas. Entendámoslo. Lo mismo pasa en las autoridades de la universidad, lo mismo pasa en otros campos. Esto es así. Deben ser bien pagos, pero no achatemos, levantemos. Y dejemos de lado aquel ñoqui que no quiere trabajar. Sigamos con las noticias, Juan. Bueno, tras la amenaza de bomba del día de ayer, que fue de un teléfono celular de una profesional del Hospital Rawson, eso ya está comprobado. Lo que no está comprobado es que haya sido la misma profesional que lo hizo. Están viendo el audio de quien dice que hay una bomba, porque dice, bueno, pero si tiene clave, ¿cómo puede ser? El número de emergencia no necesita la clave. Apretar una emergencia y se marca automáticamente. Con lo cual están viendo que quizás ha sido alguien que no ha sido ella. Bueno, esta es la escapatoria que dan todos los abogados. Pero es siempre. muy posible. Es muy posible, pero... Lo que pasa es que volvemos a lo de ayer. Es decir, el daño que se hace, y nos puede decir uno de los invitados, de tener que mover un servicio de hospital con gente que está en grave estado, es muchísimo mayor que el centro cívico, por ejemplo. Bueno, pero... Poder matar gente con ese llamado. Pero, Juanca, pongámonos de acuerdo. Si no se termina con este tipo de cosas que son vandálicas, de vándalo viene, y se manda a la cárcel en serio a quien lo hizo, nunca va a terminarse con esto. El acceso a ese celular no es más de 10 personas. Mira, yo recuerdo en Italia, el día lo he contado otras veces, pero vale la pena, cuando una señora salía de una peluquería, muy elegante ella, entonces viene un grupo de personas y dice, señora, la ricevuta fiscale, o sea,
el recibo. No la tengo. Le ponen el manete y se la llevaron presa. Eso salió por la RAI. Al otro día, todos los italianos pedían factura hasta por una naranja. Las cosas se hacen así. Este es el tema. Mientras esto no pase, mientras alguien que hace un acto como este, de terrorismo, como es obligar a desalojar un hospital, un sanatorio, una escuela, lo van a seguir repitiendo. Hoy lo repitieron en una escuela en el centro. Es que no se sabía por qué era la escuela Antonio Torres. Porque Y hay 3 Antonio Torres. Entonces no se sabía si la amenaza bomba era la escuela Esposito, la del centro y no sé en otro lugar más que había. Tuvieron que vigilar las 3 escuelas. Espero que no sea mi amigo Antonio de la Torre. Pues son cosas que pasan, ¿no? Me decía hoy un conductor de Remí, dice, no le tendrían que pasar piola, dice, si nunca explotan las bombas. No sé. Pero el problema es cuando pase. Pero él dice... Hay que actuar. Esto es igual que cuando secuestran a un niño y dicen, no, espérate, hay que esperar 24 horas. No, hay que actuar. El problema es cuando pase. Claro. Pero tampoco podés vivir a expensas de lo que hace un chistoso. Bueno, presentemos a nuestro invitado porque hoy tenemos invitados de alto nivel. Está con nosotros Carlos Alberto Buteler, Beto Buteler, que es el director médico del Sanatorio Argentino. Y también nos acompaña una de las 3 fórmulas que se presentan para comandar la Universidad Nacional de San Juan a partir del 1 de julio. Está Jorge Cocinero con su candidata a vice, Lucía Martín. Sí, ¿va a haber debate o no va a haber debate entre los rectores? Bueno, ya hubo debate. ¿A dónde? En el canal Sama. Bueno, pero es que ¿cuánta gente los vio? Porque yo no los vi, no sé, a lo mejor Bueno, tienen que ir a un canal. Según lo que me comentaron, habían 268 personas viéndolo por YouTube. Le sale un poquito caro eso. Creo que sí, ¿no? Bueno. Pero aparte, que me parece muy bien, pero eran temas de la universidad, no eran los temas de la sociedad. Yo les aseguro que si vienen acá a un debate vamos a hablar de los temas que espera la sociedad de ustedes. Porque yo sé que debe ser muy difícil ganar una elección haciendo los cambios que se necesitan en una universidad. Porque no se ganan elecciones si ustedes dicen que van a tocar alguna cuota de poder. Entonces vamos a hablar de los cambios que necesita la sociedad de los profesionales. Pero antes de entrar en el tema de la universidad, yo creo que es importante la presencia de Buteler acá, porque el crecimiento del sanatorio, ¿cuánto llevan? ¿50 años? 51. 51 años. Yo vi un concepto que lo he visto y no quería que me dijera si es cierto o no. Terapia intensiva con la posibilidad de que se vea, que no sea tan atroz estar en una terapia. Sí, esta terapia que inauguramos antenoche, en realidad tiene varias características distintas, tratando de darle al paciente condiciones más humanistas y darle al familiar también condiciones de que pueda acompañar a su ser querido en este difícil trance, ¿no? Eso es hacer una terapia con condiciones distintas, que tenga posibilidades de evaluar cuándo es de día y cuándo es de noche, Claro. y estar acompañado por alguien querido, obviamente. Eso en varios estudios está demostrado, la recuperación del paciente y la menor estadía, ¿no es cierto? O sea que, en definitiva, es seguir un concepto que nosotros ya lo traemos. Nosotros tenemos terapia neonatal y terapia pediátrica. Eso tiene el mismo concepto, son terapias abiertas. Eso quiere decir que son terapias en que no hay horarios para que vos puedas ver a tu hijo en una situación delicada o puedas haber tenido un hijo en condiciones de prematurez o con enfermedades y puedas estar al lado de él. O sea que el concepto es más o menos el mismo, obviamente ya con la experiencia de muchos años de trabajo, ¿no es cierto? Yo por lo que he escuchado
incluso médicos que han tenido que pasar por una terapia, dicen que es realmente un momento muy difícil, ¿no? Porque no sabes si es de día, si es de noche. Tenés rodeado de otra gente que está sufriendo igual que vos. No sabes a quién vinieron a buscar. ¿Será que uno se va poniendo? Tiene años ya. Y ese tema es un tema muy especial para analizarlo a fondo, ¿no? Sí, el concepto de por sí de las terapias en general es delicado, complejo, y Sí. pasarlo es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Así que me parece que en la medida que avancemos también en eso, yo creo que se puede conjugar este humanismo con la buena medicina, la calidad y la seguridad del paciente. O sea que es un concepto muy interesante para desarrollarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo pudieron hacer esto con la situación actual que están pasando en general el sistema de salud de Argentina y de San Juan? Bueno, es una buena pregunta, porque en realidad este proyecto puntual que te digo que hemos inaugurado es un proyecto que empezamos en el 2019. Si bien está la pandemia de por medio, que poco se avanzó en ese periodo crítico, te diría, pero hemos estado varios años, te diría, desde la búsqueda de financiación hasta la concreción de etapas que fuimos generando a través de este tiempo. Pero la salud, nosotros que tenemos 51 años, hemos pasado por muchísimas crisis y me parece que hemos aprendido muchísimo de ellas. Me parece siempre a la salud que se la deja en segundo plano, igual que la educación. Y bueno, hemos aprendido a vivir en crisis, te diría. Nosotros tenemos un concepto con la calidad y la seguridad, eso es una cosa que la venimos trabajando a través del tiempo. Y me parece que eso ha hecho que nosotros tengamos una demanda importante. Ahora hay que vivir en acción con las prepagas, con la Pasa que se obra van provincial. cambiando, en estos 6 años, por ejemplo, han cambiado las reglas de juego el país varias veces. Muchísimo. Y bueno, obviamente, imagínate vos lo que es tener una inflación como la que tuvimos. Nosotros teníamos que salir a comprar insumos, lo hacíamos por 6 meses, porque era la única forma de ahorrar que teníamos, porque Ahorraban el subían insumo. cada semana subían los medicamentos, los sueros. Ahora cambiamos la historia. Como no hay inflación, compramos al día, te quiero decir, para ver si podemos de alguna forma Conseguir resolver mejor. toda esta problemática que en definitiva son económicas y son de política, ¿no? Yo creo que quienes conducen el Sanatorio Argentino, aparte de saber de medicina, tienen que saber de haber sido buenos empresarios, porque si no, no se llega a tener estos resultados. No alcanza solo con la buena medicina hoy en día. Y tener buenos contables. Buenos contables. Por eso la universidad creo que tiene que generar buenos... Pero fíjate, Beto, que el otro tema es que hay dos planos. Por un lado se está hablando del salario del médico y por otro lado de los cambios que vienen en todas las áreas, no solo la medicina. Pero la medicina va a ser, si los grandes capitalistas del mundo están invirtiendo en algún lugar, es en medicina y en entretenimiento. Porque el ser humano va a tener mucho más tiempo, entonces queda el entretenimiento. No es casual que desde el deporte en adelante todo esté manejado por grandes cadenas televisivas mundiales, no por argentinos. Y en el caso de la medicina, la gente va a pagar lo que sea por vivir un año más, pero va a haber una medicina de un nivel y otra medicina de otra. Y este es el tema el gran desafío, ¿no? Sí, creo que lo conversábamos los otros días con el ministro de Salud, ¿no? En realidad, me parece que la medicina tiene que ser una sola, ¿no? En las comunidades.
No puedes tener medicina pública, medicina privada, Gremial. alguna mejor o otra peor. Creo que el ser humano se merece Sí. una buena atención, una excelente atención, porque la salud es lo más importante. Y la salud desde el punto de vista del ser humano y de la comunidad o la microcomunidad de su entorno. Si se te enferma una madre, te cuento que nosotros conocemos esa historia, toda la familia se complica y es toda la familia. Pero Beto, si la medicina no va a la prevención, no va a haber presupuesto de salud que alcance. Eso es fundamental. Por eso, y el concepto del ahorro en salud con una buena medicina preventiva es abismal, te cuento. O sea, nosotros ponemos un granito de arena con la fundación, ¿viste? Atendiendo... Cada cáncer de mama que detectaron es mucha diferencia de dinero. Claro, atendiendo... Aparte del humano. Gracias a Dios hemos podido lograr que en todos los departamentos, en las zonas muy carenciadas, podemos estar ahí. Pero es un granito de arena. Tenemos que poner entre todos ese esfuerzo y ese concepto, ¿no? De esto que decís vos. La prevención es fundamental, porque hay tantas cosas que se pueden prevenir hoy en día o detectar temprano. Claro. Evitás un montón de costos, porque el ser humano nunca lo dejás abandonado, te quiero decir. Bueno, vamos matizando un poquito. Sí. Hablemos de la universidad también. Ya lo conocemos a Jorge Cocinero de alguna campaña, ¿no? Varias. Sí, pero han tomado la campaña casi como una campaña de partido, ¿no? No de la política, pero como un fervor casi de elecciones generales, ¿no? Bueno, yo creo que es propio también de lo que ha pasado estos 4 últimos años en la Universidad Nacional de San Juan, que la han tomado como un partido político, la han desarrollado como un partido político y los resultados, si hubieran sido buenos, bueno, capaz que nos hubiésemos quedado callados. Pero el problema es que cuando se toma a veces como un motín propio de un partido específico, las consecuencias pueden ser graves. Y hoy día la universidad está pasando por un momento difícil. Difícil porque las decisiones no pasan por aquellos que están gobernando la universidad, sino que pasan por lineamientos, y esos lineamientos vienen desde esos partidos. Estoy hablando específicamente de lo que es el cristinismo, o el kirchnerismo, como le quieran llamar, el graboirismo, la cámpora, que han posicionado sus propios pensamientos, y aquellos que estamos lejos de eso no podemos actuar porque indudablemente no nos lo permiten. Sí, de otro lado, el otro día decía Velasco que se viene un año hay que defender muchísimo la universidad pública. Y a usted lo veía muy cerca de lo que piensa Milei, emparentado con que no haya una universidad pública. Bueno, yo creo que esto es propio de aquel que sabe que está en un extremo y tiene que poner al otro en el otro extremo. Esto es muy común en la política. Nosotros ya lo hemos dicho claramente, yo no estoy afiliado a ningún partido político, ni de Milei, ni de ninguno. Entonces, tengo esta posibilidad de poder opinar con mente clara y no con lineamientos que me bajan. Esa conducta que tiene Velasco es justamente propio de aquel que tiene que recibir órdenes y manejarse de esa manera, no tiene otra. Aunque me quiera venir a contar a mí de que ahora también lo he escuchado a Berenguer decir que son pluralistas, sabemos que en los hechos han llevado adelante una campaña electoral vez pasada donde la quisieron incluir a la universidad también. Entonces, ahí es donde aparecemos nosotros, justamente para marcar ese límite. Es un límite que es importante decirlo. No nos podemos quedar callados. Y creo que en este sentido ha perdido nada más y nada menos que la excelencia académica. Bueno, ahí quisiera ver que Lucía nos dé un poco un panorama de qué cambios, porque vienen muchos cambios en la tecnología. Es decir, si dividiéramos en andariveles de cómo crecen las cosas, vemos que todo lo que tenga con la ciencia
está creciendo mucho más rápido que las empresas, que la religión, que la política, que todo. Y todo eso va a pasar por la universidad, que va a tener que hacer cambio, obligadamente, ¿o no? Exactamente. Bueno, como bien dice Jorge, nuestro proyecto apunta a la excelencia académica y por supuesto que lo que nosotros vemos es que la Universidad Nacional de San Juan ha quedado muy atrasada. Venimos trabajando por inercia, como decía el doctor, siempre las universidades, la educación, la salud suele trabajar en crisis en todo momento, pero creo que este año es el momento de hacer el cambio, de modernizar a la Universidad Nacional de San Juan. Los estudiantes que recibimos realmente nos requieren una universidad más moderna, con posibilidades de distintos horarios, con una oferta académica mucho más amplia. Y para eso, bueno, habrá que trabajar muchísimo en infraestructura, en tecnología. Venimos recorriendo ya hace bastantes semanas todas las unidades académicas y hay un factor común que es la poca tecnología que tenemos. Internet, fibra óptica, en la mayoría de las unidades académicas no está. El acceso a un buen Wi-Fi, por lo tanto, ¿cómo podemos hablar de inteligencia artificial si no tenemos la infraestructura necesaria para llevarla a cabo? Y no solo eso, sino que también tendremos que investigar sobre inteligencia artificial. La Universidad Nacional de San Juan no solo se caracteriza por enseñar, sino también por investigar, y lo cierto es que hoy por hoy no hay nada desarrollado en investigación en inteligencia artificial, que es un factor común que atraviesa absolutamente a todas las carreras y donde vamos a tener que ponernos a trabajar. Y también en algunas necesidades básicas que nos plantean los estudiantes, como infraestructura con aulas bien equipadas, bueno, sanitarios decentes. Fíjense que muchas veces lo que nos piden los estudiantes son necesidades de infraestructura muy básicas, así que en eso vamos a trabajar fuertemente. Anoche creo que varios de los que estamos acá asistimos al concierto de despedida de José Carrera. José Carrera, aparte de ser un gran tenor, él superó un problema de salud muy grave que lo tuvo interrumpido y es de los pocos tenores que pudo volver. Pero creó una fundación que ya tiene no sé cuántos, miles y miles de gente que con trasplantes lo están salvando, ¿no? Pero lo que nos impresionó a quienes estábamos ahí, y esto tiene que ver con la extensión de la universidad, es la orquesta de la universidad. Fue brillante. Dentro de eso, eso es algo que no se puede perder. ¿Qué piensan ustedes respecto a las artes también? Bueno, y al mantenimiento de la orquesta, que San Juan sería distinto si no tuviera coro y orquesta. La verdad que aquellos que hemos transitado en el ámbito de la cultura, especialmente la musical, en particular yo que vengo... Ahí están los aplausos del final, lo estaban pasando, realmente fue... Impresionante, impresionante. Especialmente que te explicaba que vengo del ámbito musical, porque yo he estudiado en la Escuela de Música, he pertenecido a los coros de la universidad, he estado compartiendo con la orquesta, e indudablemente lo que decís es esa la palabra, brillante. Tenemos una orquesta de primerísimo nivel y que realmente tiene muchas necesidades y a veces no son escuchados. Hemos estado con Lucía conversando con muchos de ellos y a veces, fíjate vos, que han recibido hoy día un ajuste de 90.000 pesos para los instrumentos que tienen. Imagínate que con 90.000 pesos para los instrumentos de la calidad que tienen, que son propios de cada músico, ojo, no es de la universidad, indudablemente que es poco en lo que se le está brindando. Yo creo que en este sentido, y ya hablando en forma general de la parte artística, que no es solamente la orquesta, ¿no es cierto? Tenemos artistas plásticos de primer nivel, creo que tenemos que fomentarlo, porque esta extensión tiene que ser de forma permanente y tenemos que darle dentro del lugar que se merece dentro de la universidad. En ese sentido, vamos a estar con una política clara y precisa en este tipo de cosas. Bueno, estábamos hablando de lo que vivimos todos anoche en el Teatro del Bicentenario. En primer lugar, hay que hablar de la sala. Yo recibí a varias personas que venían de Mendoza y estaban asombrados de que San Juan tenga un teatro como el que tiene y que tenga
un auditorio como el que tiene. Pero tienen que sacarle provecho, tienen que vender en todo el país las actuaciones culturales en San Juan. Ese es un tema. Pero volviendo a lo de anoche, el personaje que venía a despedirse en San Juan ha hecho en el país 2 actuaciones. Uno en la Arena de Buenos Aires, repleto, vendieron todas las entradas, y el otro acá en San Juan. Un espectáculo así en cualquier lugar del mundo tiene su precio. Pero no estaba solo Carrera. Carrera no es solamente un gran cantante, o fue. Hace 35 años tuvo leucemia y logró curarse. Entonces formó la fundación que lleva el nombre de él, Fundación José Josep, porque catalán, Carreras. Esa fundación, acá tenía algunos datos, ya reunió 150.000 socios y ya ha repartido casi 60 millones de dólares para intervenciones de médula como solución para gente con leucemia. Tiene 500.000 donantes anotados, que por supuesto tiene que ver que si es compatible o no, es un banco realmente de médula. Todo lo ha hecho una fundación privada. Y esto es la parte social de él, ¿no? Por eso la gente lo despidió con tanto afecto. Y también hay que hablar de la soprano que estuvo anoche. Verónica Cangemi es de origen sanjuanino, la madre sanjuanina. Y anoche se despidió cantando Volveré siempre a San Juan. Son esas cosas que hacen que un espectáculo redondee. Junto con la universidad tenemos todo, con la orquesta de la universidad, se redondeó un espectáculo increíble. Y la gente lo vio así. Usted estuviste anoche, ¿no? Yo estuve, sí. Me impresionó. Además, yo creo, y agrego eso, cuando hay buena gente en el teatro se llena siempre. Se llena siempre. Eso es así. Bueno, que hay un espectáculo que venía dentro de 10 días y no tuvo interés y lo tuvieron que suspender. Si la gente selecciona dónde va. Es así. Bueno, porque tenemos capacidad intelectual y cultural. Creo que eso también nos hace mostrarnos de otra manera al sanjuanino. No es cualquiera. Sí. Para eso tenemos una muy buena escuela de música y que realmente se ve justamente en esta orquesta. Bueno, seguimos. Además de la terapia, el Sanatorio Argentino inauguró algunos instrumentos necesarios para esta etapa que viene, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno define un centro polivalente, tiene que resolver toda la problemática. Eso es complejo, porque nosotros estábamos acostumbrados a la madre y su recién nacido primero, después empezaron a exigirnos que atendamos a los chicos que crecen. Entonces fuimos haciendo las terapias y las internaciones y las urgencias de acuerdo a esa evolución. Hoy en día decidimos atender a toda la familia, te diría. Entonces, eso necesitas, además de terapia de adultos, cirugías complejas, necesitas centros de diagnóstico mucho más complejos, por eso hemos puesto tomografía, hemodinamia, unidad coronaria, guardias clínicas 24 horas, los 365 días del año. Un shock room que tenés que atender, te diría, los problemas más críticos. Y lo hemos hecho muy ordenadamente y muy, te diría, ambiciosos en el concepto de la estructura edilicia está creada en aisladores sísmicos. Entonces, hoy día en esta zona la salud tiene que estar hecha en ese tipo de edificaciones, porque si viene un terremoto que es muy factible, queda desacomodada toda la parte asistencial y los que sufren son los enfermos. Entonces, hemos pensado hasta en eso, que obviamente desde el punto de vista de los costos son totalmente diferentes, pero
yo digo que tenemos esa historia. Tenemos una gran historia. Lucía debe saber Sí, porque... mis 4 hijos nacieron en el Sanatorio Argentino, así que... Bueno, sí. pero bueno, sabes que antenoche estaba en la locución los 6 del vicegobernador han nacido en el sanatorio. Hoy día hemos atendido abuelas, han nacido en el Sanatorio Argentino. Nosotros hemos atendido 100.000 nacimientos de sanjuaninos, o sea, que es ¿Cuánta toda historia? una cifra, ¿no? Después del Y- Hospital Rawson debe ser el Claro, lugar donde en la más nació. maternidad más... Y realmente eso es, te quiero decir, muy llamativo, porque darle asistencia a la embarazada es muy complejo desde el punto de vista de la urgencia. Tenés que estar 24 horas con asistencia, no solamente a la madre, sino al que nace en ese momento. Bueno, por eso hemos decidido hoy en día hacer una institución polivalente para toda la familia, con todos los métodos de diagnóstico, todas las especialidades, y bueno, y poder darle las posibilidades a la gente de nuestra comunidad de atención con calidad y seguridad. Eso es lo que ofrecemos nosotros. Muy bien, volvemos a la universidad. Hay un dato de las pruebas Aprender que se conoció hoy. El 14,2% de los chicos tienen un nivel satisfactorio en matemática. Si bien ustedes están en campaña y lo que hoy el objetivo de ustedes primordial es las elecciones, pero eso también interpela a los que son los formadores de los docentes, porque puede ser una generación de chicos que quizás no estudian como antes, lo que quieran, pero también hay una cuestión de cómo se está formando a los docentes. ¿Cómo lo ven? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos dentro de la Universidad Nacional de San Juan, en la Facultad de Filosofía, somos formadores de formadores y por supuesto habrá que trabajar fuertemente en capacitar a los docentes, en lo que hablábamos recién, en modernizar a la Universidad Nacional de San Juan para que el docente realmente esté a la altura de los nuevos estudiantes. Los estudiantes de hoy en día ya no son los mismos que hace 10 y 20 años y eso pasa tanto en el nivel primario como en el nivel secundario como en la universidad. Entonces nosotros realmente tenemos que hacer una mirada hacia el interior de la universidad y ver qué nos está pidiendo la sociedad. Los niños que ingresan hoy a la primaria no son los mismos y habrá que darle la herramienta a los docentes para que estén a la altura. Hay que trabajar mucho, no solo la inteligencia artificial, sino también la inteligencia emocional en estos alumnos. Y bueno, y por supuesto la parte que vos nombrabas, la parte de matemática. Trabajar fuertemente seguramente en las carreras universitarias en la parte del ingreso. Fortalecer los ingresos nivelatorios y ayudar a los estudiantes que quieren acceder a carreras como ingeniería, arquitectura, donde realmente necesitan una base muy fuerte en matemática, bueno, tratar de ofrecer un curso de ingreso que sea fuerte en ese aspecto, ¿no? Sí, en este tema en particular creo que sabemos que los alumnos que llegan a la universidad no están con el nivel suficiente para empezar una carrera universitaria. Esto lo tenemos claro. Yo creo que con el gobierno de la provincia vamos a tener que trabajar específicamente con el Ministerio de Educación para acentuar los déficits que tenemos en cuarto y quinto año de la secundaria para poder mejorar, ¿no es cierto?, este ingreso de las personas. Pero ahí no es solamente el tema, sino también en los cursillos de ingreso. Hoy día en algunas carreras o en algunas facultades hacemos un cursillo de ingreso como para cumplir. Acá está faltando dedicación en ese cursillo de ingreso y creo que hay que tomarlo con seriedad y darle un cursillo de 1 año para que esa persona que va a ingresar se acostumbre específicamente en la parte emocional, como dice, de qué manera va a tener que actuar en los próximos años que le va a tocar vivir en la universidad. Yo creo que atacando eso y teniendo un seguimiento de esa persona en los primeros años, vamos a tener una disminución de la deserción que es muy fuerte en primero y segundo año. Hay 2 temas que son claves y que tal vez en campaña electoral son difíciles de abordar. Uno, la actualización permanente del docente. Yo creo que acá
es fundamental. Yo lo veo porque tengo nietos y converso con ellos y ellos saben cuando el profesor está actualizado y cuando no está actualizado. Y el segundo es la actualización de las carreras de la universidad. Hay carreras que, si yo les pregunto a ustedes, mire, les voy a entregar un chico para que me lo devuelvan dentro de 6 años con una profesión, yo no sabría qué aconsejarles, qué carrera seguir. Y no sé si ustedes pueden asegurarles algo. Este es un tema clave, ¿no? Yo creo que en este sentido lo que estamos tratando de vislumbrar es que justamente la carrera docente específicamente se ponga en marcha. Se aprobó en el año 2019, todavía al día de hoy no está aplicada. Y en ella tiene que demostrar ese docente toda su capacitación. Pero además, indudablemente, no me cabe la menor duda que desde la universidad tenemos que empezar a marcar cuáles son esos lineamientos que necesita el profesor para que se puedan ayornar las nuevas maneras de enseñar a esta nueva actualidad que estamos hablando. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que atacar la problemática en general y ver en particular en cada carrera específica. Listo. Bien. Sí, Bueno. tal vez para agregar algo, hace falta un poco más de diálogo con la comunidad sanjuanina y la sociedad para también estar atentos a qué necesidades, qué nos está pidiendo la sociedad sanjuanina, qué carreras necesita para poder justamente ofrecerle los egresados que la sociedad nos está pidiendo, ¿no? En eso tenemos que trabajar muy atentamente con el sector privado. Por ahí, así, en las gestiones anteriores es mala palabra hablar del sector privado, pero creo que el sector privado es el que saca adelante un país y la Universidad Nacional de San Juan tiene que tener un diálogo permanente, porque justamente los egresados que salen de la universidad van a trabajar en el sector privado y van a resolver los inconvenientes que necesita justamente este sector. Muy bien, muchas gracias a los tres. Bueno, ahora sí, presentación de nuestro invitado. Está con nosotros el director de Recursos Energéticos de la provincia, José María Ginesta. ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué está pasando con los diques? Bueno, ahí ahora esperando la nueva temporada de nevada en Alta Cordillera para que ahí Hidráulica pueda realizar junto con la Secretaría del Agua el pronóstico y bueno, y empezar a ver los nuevos niveles de cota de embalse y sobre todo con qué recurso hídrico vamos a contar, tanto primero para el consumo humano, que es la prioridad obviamente, el riego agrícola y bueno, y tercero para la industria, lo que es la generación de energía y el turismo. Así que en ese esquema estamos, particularmente en este momento nos encontramos en un proceso de rezonificación de las áreas turísticas, sobre todo las que estaban en la playa del dique Punta Negra, ya que se acuerdan las crecidas que hubo allá por marzo, donde se llevó gran parte del canal que une la Hoya de Ullum con Punta Negra. Eso impidió bajar el agua desde Punta Negra y hoy se ve un dique Punta Negra que va a empezar a subir su cota, no porque haya más agua, sino porque no se pudo bajar al dique de Ullum oportunamente. Así que eso va a haber que rezonificar a los prestadores turísticos que estaban cerca del agua unos 150 metros para arriba. Se ha dicho en algunas oportunidades que en años anteriores se ha utilizado más agua de los diques que lo que permitían los mínimos para garantizar la seguridad. ¿Esto ha traído problemas en algún tipo de compuertas o algo así de los diques? No. La realidad que en términos de compuertas, no, sí en el desgaste excesivo que ha tenido el descargador de fondo, por ejemplo, de Caracoles, que es el que se ha utilizado por debajo de la cota mínima de seguridad. Sí, eso... Me decían que eso se abría 2 o 3 veces al año y en determinado momento se abría 2 o 3 veces por día. Exactamente. En realidad, en los últimos nosotros llegamos a la gestión, estaba por 40 metros por debajo de la cota mínima de seguridad, lo que llevaba a que el único organismo que te quede para poder utilizar el agua que entra por el río San Juan sea abrir el descargador de fondo. Eso trae básicamente un desgaste muy prematuro en lo que son las losas del suelo del descargador de fondo. Bueno, tarea que es de mucha erogación de dinero y poder reparar esa infraestructura, porque, digo, llegado un caso que nuevamente
el dique quede por debajo de la cota mínima de seguridad, se tiene que utilizar y esas losas de hormigón tienen que estar en condición. Sí, 500, 600 millones de pesos se hablaba. Hay varios proyectos, lo que pasa es que es difícil hacer obra civil dentro de, ustedes imagínense que eso es un túnel, que fue el viejo túnel que se llevó el agua en la crecida del 2007, si no me falla la memoria. Se llevó todo el campamento de ese entonces. En plena construcción, claro. Entonces, bueno, son esos lugares bastante difíciles para llevar una obra civil, pero bueno, estamos en un proceso de proyectar esa obra para poder mejorar y recuperar las losas que se encuentran dañadas. El otro tema es que San Juan necesita cerrar el anillo energético para no depender de todo lo que viene desde Mendoza solamente. ¿En qué estado está hoy esto? Bueno, hoy está un poco más avanzado en términos de la institucionalidad de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Secretaría de Energía ha lanzado una convocatoria a inversores privados para que puedan invertir en estas líneas de transmisión eléctrica, ¿sí? Algo que no sucedía en Argentina desde los años 90 aproximadamente, que permita la regulación que un privado pueda invertir en una línea de alta tensión, ¿sí? Estas líneas que antiguamente se llamaban de uso dedicado, cuando hablamos de una línea, por ejemplo, que entra a un barrio privado, ¿sí? O algo que un particular lo hace, en este caso son líneas que se conectan toda la Argentina y eso hay que regularlo de alguna manera porque la inversión que hace un privado beneficia indiscutidamente al que se conecta a esa red. Así que ese es un proceso de regulación que estamos trabajando junto con la Secretaría de Energía de la Nación para poder evaluar el mejor protocolo de inversión y que sobre todo los privados puedan acceder a esa inversión de forma segura y bueno, y de qué manera eso también retorne a la inversión que el privado hace, ¿no? Yo creo que el país va a pagar en mucho tiempo la falta de inversión que se está viendo hoy, ¿no? Sobre todo en una provincia donde la recuperación va a ser muy rápida con la minería. Bueno, ese es nuestro principal escollo y la manera, y nos lleva gran parte de la gestión pensar en esto para que estas inversiones se puedan concretar, ya que los recursos son escasos, provinciales y aparentemente nacionales también. Entonces, bueno, darle la posibilidad al privado que pueda realizar esto y, bueno, está en nuestra materia gris poder diseñar los mejores protocolos para que esas inversiones sucedan. Muy bien, muchas gracias. Juanca, tenemos una nota. Sí, vamos a escuchar un testimonio de Alexander Ramírez, que es un patinador que fue agredido, que cuenta qué es lo que le pasó. Bien. A 2 meses de haber sido víctima de una brutal agresión que originó que debieran operarlo por hundimiento de cráneo y pasar más de un mes en terapia intensiva, el patinador Alexander Ramírez López nos cuenta cómo evoluciona. Hola, la verdad que muy bien, he ido mejorando bastante. La recuperación ha sido rápida, aunque es un proceso lento. La verdad que son como 6 meses a 1 año que no puedo hacer mucha fuerza porque tiene que cicatrizar toda la herida bien por dentro. Alexander nunca vio a su agresor. Este lo atacó por la espalda y solo recuerda que tras el golpe cayó al piso y pedía ir a su casa. A la salida del boliche tuve una discusión un amigo mío con un chico y bueno, la verdad que estaba Pobleta ahí. Yo a él no le dije nada. Quizás, bueno, hubieron insultos de las dos partes, mía, de él. Pues yo estaba discutiendo con el chico con el que tenían problemas. Y a Poblete ni siquiera lo había mirado. Era todo discusión y de la nada yo estaba mirando para el lado izquierdo, hago la cabeza así y se me apagó la vista. En el momento no recordaba nada, pero después me fui acordando y medio que me levanté, me senté y empecé a decirle a mis amigos que me quería ir a mi casa porque yo no entendía qué me había pasado. Me quería ir a mi casa, pero no podía hablar bien y en eso que estaba hablando me volví a desmayar. Me volví a desmayar y ahí me desperté en el hospital. Y en eso que yo antes me había sentado, ahí se me había hecho un coágulo de sangre, que no se podía mover, lo tenían que sacar sí o sí. Es feo estar con los puntos, se siente como una presión ahí, como que la cabeza está abierta, obviamente sí. La operación fue compleja, aún sufre mareos. De a poco vuelve a los estudios, pero le llevará meses volver a las pistas para patinar. Tenía miedo que me quedaran secuelas porque la verdad que en la recuperación me sentía medio confuso,
un poco alterado y mareado, y era una mezcla de todo que me hacía sentir muy mal. Yo había empezado a entrenar el día anterior de lo que me pasó, y bueno, yo tenía muchas ganas de competir en un nacional que se viene, que se hace acá en San Juan, que es en agosto, si no me equivoco, y ahora muy seguro no voy a poder. Y el tema es recuperarme bien para ver si el año que viene puedo volver a patinar, que puedo hacer fuerza, actividad física. Tras testimonios, la policía detuvo al agresor Valentín Poblete. Fue imputado por el delito de lesiones graves y va a permanecer detenido por 2 meses mientras se realiza la investigación para el juicio.